Buenos días para todos. Es un gusto estar acá de nuevo en Melo. Cuando venía en vuelo, venía con una app. Ya lo tengo medio aburrido con el tema de la app, pero permita que siga pasando el mensaje. Una app que diseñamos hace un tiempo porque me parece una buena cosa como para rendir cuentas. Y los que llenan la app ahora están en capilla porque no pusieron hoy el aeropuerto de Melo, así que en un ratito ya me voy a quejar. Pero miraba la cantidad de veces que estuvimos en Cerro Largo y de las intervenciones del Gobierno Nacional en Cerro Largo. Y no digo Melo porque por suerte también en otros lugares y en otras localidades. Y quiero destacar algo que para mí es muy importante que se extrae del discurso de Diego y de Josecito. Una vocación de encuentro, una vocación de entendimiento. No los quiero aburrir, ni quiero hacer historia reciente, pero me parece que bien vale la pena para ilustrar cómo es un proceso virtuoso cuando llegás a una cruz de caminos que tenés dos opciones. O retroceder y empezar a flaquear, o apechugar, pensar y ponernos de acuerdo. Por ejemplo, en reuniones que tuvimos con Diego y con Martín en la Torre Ejecutiva. ¿Se imaginan por qué? Cuando la pandemia se cortó todo y de las actividades que más sufrió fue la aeronáutica. O sea, el aeropuerto básicamente tuvo que cerrar las cortinas. Y la ecuación económica de la empresa tenía a corto y a mediano plazo problemas. Y teníamos dos, ponernos firmes, cada uno en su posición, y no acordar, y hoy no estaríamos en este lugar, o entender que íbamos a tener un momento en el cual los dos teníamos que hacer concesiones mutuas para después crecer. Era impensado en aquel momento cuando discutíamos el canon, cuando discutíamos tantas otras cosas y los plazos, y cómo de alguna manera rever el negocio, que hoy íbamos a estar inaugurando el cuarto aeropuerto e inaugurar dos más en lo que queda del gobierno. Era impensado, como hicimos la semana pasada, el principio de la instalación del sistema de aterrizaje en el aeropuerto de Montevideo como los mejores aeropuertos del mundo. Y por eso, desde el sector público, que tenemos que hacer cumplir las normas, que tenemos que cumplir los contratos, que tenemos que ser firmes en determinadas cosas, también la flexibilidad cuando no afecta ni los contratos, ni el ordenamiento jurídico, ni el deber ser es importantísimo. Y tener una contraparte como Aeropuertos de Uruguay es muy importante. Cada reunión que hemos tenido, aún las que no nos pusimos de acuerdo, que algunas tuvimos que no nos pusimos de acuerdo, siempre fueron reuniones ricas en su contenido y pensando para adelante. Y eso hace que hoy estemos acá en Melo. Y de la misma manera con Cerro Largo, con Josecito y con su equipo. Recién me estaba acordando de una reunión que estaba Josecito, estaba Carmen, estaba Luis Sergio, estaba el Peter Ricañi y no me acuerdo quién más en mi oficina, que fueron con un montón de temas inherentes al departamento, que iban desde el aeropuerto hasta fuente de trabajo, zona franca y tantas otras cosas. Bueno, ha pasado el tiempo. Inauguramos un aeropuerto, el otro día me encontraba con la gente de Lumin y lo corroboré con Josecito, que ya empezaban las obras, y ese lejano noreste del país ya no es tan lejano. No es tan lejano porque empieza a convertirse, o sigue convirtiéndose en un lugar de atracción. Lejos de la que la frontera signifique un demérito, que por supuesto está el tema de los precios, está el tema de las garrafas, está todo lo que conocemos y sabemos, pero al mismo tiempo empieza a generarse un polo de atracción con el vecino país. Con temas que recién se nombraban que pueden pasar por alto, por ejemplo, el tema de la exportación a zonas francas. Que ahí hay un cambio sustancial en los negocios con Brasil. Antes era un producto, una zona franca y siempre a plazo, y ahora son varios productos, toda la zona franca, y sin un límite establecido. Y eso genera una oportunidad de inversión aquí en Cerro Largo. Entonces, las relaciones virtuosas, que son las relaciones de los acuerdos, las relaciones de confianza, que son las que permiten hacer inversiones
a largo plazo. Y hoy es un momento que, además del aeropuerto, y sobre todo vinimos por él, hay otros elementos que creo que hacen que haya una efervescencia como hace mucho tiempo no había en Cerro Largo. A la manera de Cerro Largo. A la manera de Cerro Largo yo creo que a veces no se entiende y se toma como algo, hay que hacer las cosas así nomás. Y en realidad yo creo que habla de un sentido de pertenencia distinto, desde dónde se habla y cómo se habla. Entonces, lejos de minimizar ese concepto, yo creo que a la manera de Cerro Largo, que habla de un localismo y habla de una forma de entender la pertenencia a un lugar distinto del país, hace que puedan llegar estas cosas. Porque habla a veces del sentimiento de abandono, por lo menos que no se le preste tanta atención. Habla de la pertenencia a un lugar y la vida fronteriza que no es menor. Y hoy estamos viendo en el departamento de Cerro Largo el aeropuerto, estamos viendo la posibilidad de la construcción del nuevo puente sobre el Yaguarón. Eso es un cambio en la logística de esta zona importantísima. Si a eso le agregamos la concreción final del dragado del canal de San Gonzalo entre la Laguna de los Patos y la Laguna de Merín, Cerro Largo no va a tener que mirar más hacia el oeste por la ruta 26 o hacia el sur por cualquier ruta que lleguen a Montevideo o aún más a Nueva Palmira para exportar sus bienes. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo una vara del precio de la soja, por ejemplo, que es la ruta 26. Cuando en la ruta 26 las plantaciones de soja empiezan a ir hacia el este, es que la soja vale mucho. Cuando en la ruta 26 la soja empieza a ceder rumbo al litoral oeste, es que baja el precio. Eso no va a pasar más en Uruguay. Después de la ruta 6, después del puente Cebollatí-Charqueada, después del puente Yaguarón y después de los puertos que se van a instalar, si se hacen los canales, el canal de San Gonzalo entre la Laguna de los Patos y la Laguna de Merín, es un game changer, como dicen los gringos. Hay un cambio en las condiciones del juego. Y yo creo que Cerro Largo está preparándose para eso. Y por eso, y no es una preparación solo en la imaginación, es una preparación efectiva, se está haciendo. Ya hace muchos años, viniendo acá al departamento, me encontraba con chiquilines, sobre todo chicas, que me decían, ahí la que nos queda a nosotros es estudiar magisterio. Estudiar para prepararnos para docente. No era una opción. Fíjense, una de las profesiones más vocacionales es enseñar, es ser maestro, es ser profesor. Bueno, ahora esa opción va a estar, pero Cerro Largo le abre a la oportunidad no solo de que se queden, sino de que vengan. Porque no es aguantar los que estamos, es atraer a los que pueden venir. Y a mí me parece que sin pasarnos de rosca y creernos que esto ya se hizo el campo orégano, es una linda oportunidad. Todo depende ahora, como siempre, le quiero agregar una cosa a lo que decía Diego, que no es el tamaño de un país, que son sus instituciones, pero hace muchos años que yo aprendí la teoría del órgano, que es el órgano y el soporte del órgano. ¿Ah? Y el soporte del órgano es la persona. Y en cualquier aspecto de la vida, en cualquier aspecto de la vida, en cualquier laburo, en el gobierno, en una empresa, donde sea, al fin y al cabo es el recurso humano, es la persona. Y por eso de la suma de personas, en este caso en un gobierno departamental, en un gobierno nacional y en una empresa que le ponen buena voluntad, que le ponen capacidad de soñar y de pensar para adelante, es que hoy estamos inaugurando este aeropuerto que, como bien decía Josecito, hace 4 años, si vos decías que ibas a hacer un aeropuerto de este tipo acá, te decían, estás loco y no te votaban. Bueno, no sé si lo dijiste en campaña. Pero hoy aquí tenemos este aeropuerto. Y me quiero detener un minuto más, ya que me están prestando algo de atención. Que capaz que los voy a aburrir en estos días que me quedan para la elección nacional, pero no puedo dejar de decirlo porque ayer le damos la bienvenida a una flota de 15 ómnibus, unas empresas de transporte público, y todos los que hablaron de confianza, todos los que hablaron de futuro, todos los que hablaron de esperanza, y hablaron de inversión y de financiamiento por el Banco República, y financiarse aquí y financiarse allá. Dentro de unos días tenemos las elecciones nacionales. Yo de política no puedo hablar, ni hablé en casi 5 años de gobierno, así que no lo voy a hacer.
porque si no cumplo yo la Constitución y la ley no le puedo exigir a nadie que lo haga. Lo que sí tengo el deber de hacer es alertar acerca del plebiscito de la reforma de la Seguridad Social. Yo no puedo estar hoy acá celebrando esta inversión que se va a pagar a largo plazo, celebrando que viene otra inversión que va a contratar mucha gente para trabajar acá y para exportar, sin hacer hincapié que tenemos que cuidar la confianza y que tenemos que cuidar la institucionalidad nacional. Y esa construcción, que no es de un partido político, que no es de un gobierno, por suerte es como una capa arriba de la otra, después alguna se va descartando, pero el centro, el eje de un país sigue siendo el construido durante muchos años, lo tenemos que cuidar. Y Guambia con creer que hay cosas que van a pasar así nomás. A veces tendemos a relativizar algunas situaciones que se van a dar. Y yo quiero ser bien claro porque si no lo digo como presidente de la República, que se supone que tengo que cuidar a todos nosotros y a todo el país, me parece una irresponsabilidad. Yo hace poco tiempo ponía el ejemplo, los que son más de campaña lo van a entender enseguida. Si uno tiene un hijo y el hijo quiere tocar una ortiga, yo no le doy libertad de acción. Porque yo sé que si toca la ortiga le va a arder la mano, le va a picar. Entonces le va a decir, no toque la ortiga. Y a mí me parece que en este momento electoral, donde muchos quieren ser el padre de esa gran familia que es el país, y si vamos rumbo a que el chiquilín toque una ortiga, muchacho, no deje que toque la ortiga. Claramente jugátela si es tu hijo y lo querés y decirle no toque la ortiga porque te va a picar. Y yo claramente le digo no vote en el plebiscito porque seguramente le haga un daño irreparable a nuestro país. Y esto hay que decirlo y me parece que cada uno va a tomar su opción. Pero que quede claro que si se aprueba este plebiscito y uno dirá ¿por qué toca este tema acá? ¿Y por qué no va a haber financiamiento? ¿Por qué no va a haber financiación? Porque si realmente el Uruguay se da el lujo de tirar abajo un sistema con sus defectos, por supuesto, mejorable también, pero al que se pudo llegar por consenso, si lo tira apenas empieza a caminar, bueno, ¿quién va a decir yo pongo más dinero en Uruguay? ¿Quién va a poder apostar a largo plazo? Y esto no es asustar ni cuco. Es lo que pienso realmente. Y ustedes saben lo que me conocen, que yo digo lo que pienso. Y trato de no exagerar. Pero tengo la obligación, a pocos días de la elección, de decirles que voten lo que voten, eso no es mi tema. Cuando vayan a pensar en el plebiscito, lo que sí les digo, piensen que hay un Uruguay antes de ese plebiscito y hay un Uruguay después de ese plebiscito. Lo que pasa es que si lo votamos y sale y es después, yo ya ahí no me puedo hacer cargo. Lo que sí me puedo hacer cargo como presidente de la República en una inauguración tan importante es decirle que tomemos conciencia que lo que tenemos no será lo mejor, pero es lo bueno. Y si lo tiramos abajo, no solo no vamos a tener un sistema, no solo vamos a tener problemas económicos, sino que además afuera del país va a cambiar la visión que se está teniendo, que es un país confiable, con instituciones fuertes y con gobernantes confiables. Muchas gracias.